Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy ha empezado un evento Rocket, aunque viene un legendario oscuro nuevo que tiene muy buena pinta. Tenemos la toma del control del Team GO Rocket que empezaba hoy día 1 y acaba el día 5, así que tenemos 5 días para aprovechar este evento y nos viene con algunas cositas interesantes, como aparte de ese nuevo legendario oscuro Registeel, qué buena pinta tiene, también tenemos nuevos Pokémon oscuros como Vulpix y Alola, cuidado, Spoink, Blitzel, Joltik, también puede estar espectacular, vienen algunos nuevos oscuros muy tops. Recordar que también va a haber investigaciones de campo que te van a dar más componentes para rápidamente poder enfrentarte a más líderes, ya que los líderes también han cambiado, ahora hablaremos de ello. Aparecerán globos y Pokémon y reclutas en más Poképaradas con más frecuencia de lo habitual. Y lo más importante del evento es que podrás quitarle frustración a los Pokémon oscuros con una MT cargada normal. Podrás quitarle esa frustración, aprovecha que esto solo lo podemos hacer cada 3-4 meses aproximadamente, así que aprovecha. Recordar que hay huevos de 12 con algunos Pokémon interesantes. Acordaros que tienen Larvitar, Absol, no sé cómo se llama, el cocodrilo este de tierra y siniestro, se me ha olvidado el nombre, Skorupi, Scraggy, Pawniard, que Pawniard está muy guapo, es de los nuevos shinies que hay en estos huevos. Bullavis, muy bueno en Liga Super y Liga Ultra, así que está muy bien. Deino, y luego Pokémon que no interesan tanto, Pancham y el Script. Y por último Salazzle, que es muy difícil sacar el hembra, así que es la única forma de conseguir este Pokémon para registrarlo. Y vamos con esa investigación de Giovanni, que nos pide lo de siempre, sinceramente. Derrotar reclutas, buenos lanzamientos, caramelos con el compañero. Después nos pide otra vez derrotar a reclutas o conseguir Pokémon oscuros, purificar, siempre nos pide lo mismo, derrotar a los 3 líderes, encontrar a Giovanni, derrotarlo y básicamente eso sería todo. Luego ya la última fase te la dan entera, siempre es lo mismo, siempre te pide lo mismo la investigación de Giovanni, no hay nada nuevo, como mucho algunas recompensas como los Helioptiles porque estamos en evento eléctrico y tal vez que hay un huevito de la suerte por ahí gratis, pero lo más importante es ese Registeel oscuro. Y como os decía, también han cambiado los líderes, los Pokémon que te dan los líderes, los shinies oscuros nuevos que han salido. Tenemos a Magnemite con Cliff, Beldum con Sierra, que es muy top ese Beldum, y Nidoran macho con Arlo. ¿Cómo derrotarlos? Aquí tenéis en la infografía todos los tipos. Yo os recomiendo para Cliff, que es el más fácil, que llevéis justamente un tierra, un lucha y un fuego y podréis ganar a todos los Pokémon que tiene Cliff en principio, ¿vale? Yo empezaría tal vez, me guardaría el tierra para el final por si acaso, ¿vale? Pero en principio deberíais ir bastante bien. Yo con un Machamp me he hecho todo Cliff enterito. Después tenemos a Sierra, que tiene ese Beldum, y Sierra quizás es un poquito más complicada. Yo cogería un lucha seguro para el Sharpedo, para el Lapras, para el Shiftry, para el Houndoom, y luego ya para la Kazam me vendría bien un siniestro, ¿vale? Yo ahí quizás pillaría un siniestro y también te viene bien para el Beldum. Y el último Pokémon pues sería uno con el que puedas ganar al Flygon. Puedes llevar un hielo, puedes llevar un hada, puedes llevar un dragón, cuidado con un dragón porque él también te va a pegar bastante a ti. Después tenemos a Arlo, que al Nidoran le puedes ganar con tierra y con psíquico, ¿vale? Y después con tierra también puedes ganar al Steelix. También luego al final hay un Armaldo, un Charizard, un Scizor. Es como que yo creo que es el más difícil porque no hay nada con lo que ganes un poquito a todo, ¿vale? Yo quizás cogería a Roca, que te puede venir bien para el último. Un psíquico te puede venir bien para el Nidoran y también para el Crobat y te defiendes para el Crowley, y después llevaría un lucha que también te serviría para el Steelix, para el Crowley, incluso para el Armaldo o para el Scizor que sea neutro. Yo creo que son buenas opciones. Y luego para Giovanni, obviamente contra el Registeel hay que llevar algo super eficaz, fuego, tierra o lucha, ¿vale? Y después también tiene un Persian, así que lucha 100% tienes que llevar para ganar a Giovanni, un lucha seguro. Y después está el Garchomp, el Cloyster y el Nidoking, que si os fijáis tenemos que hielo te viene bien para 2 y para el Cloyster sigues teniendo bien el lucha, así que poneros un lucha, poneros un hielo y poneros otro lucha porque lo vais a necesitar. Por cierto, antes de salir a la calle y ponernos manos a la obra, deciros el ranking según PvPoke de ese Registeel oscuro. En Liga Super, ranking 20, no lo han puesto tan bueno en la Liga Super, y en la Liga Ultra está en ranking 8, ¿vale? Así que en la Liga Ultra pinta mejor según las estadísticas, según PvPoke. Luego al final hay que probarlo a la práctica y ver qué tal, porque a mí me parece que está muy bien.
Ya estamos aquí jugando, completando esa investigación. Vamos a por Giovanni claramente y vamos a ver lo que nos cuenta el profesor Willow. David Petit estaba teniendo un día estupendo, pero he empezado a ver más reclutas del Team Go Rocket de lo normal merodeando por aquí. ¿Crees que traen algo entre manos? ¿Estará conectado con todos esos Pokémon de tipo eléctrico que hemos visto últimamente? He oído que el Team Go Rocket tiene fama de causar problemas en centrales de energía. Vaya, vaya, ¿te importaría investigar qué está sucediendo, David Petit? Solo por asegurarnos, me pedía lo que hemos visto ya en la teoría, ya lo he completado, vamos a ver si nos sale el Helioptile Shiny. Primero, vamos, amarillito, el primero no va a ser Shiny. Voy a hacerles captura rápida para que vayamos, pues, más rápido, como dice el nombre. Segundo, Helioptile, tampoco Shiny, también ha salido amarillito. Vamos a ver si este también me lo llevo rápidamente. Y el tercero, nada de nada. Uy, este no tiene mala pinta, 391. Me lo voy a llevar con captura normal y lo valoramos. Primera fase completada, la segunda fase también debería ser bastante rápida, ya que hay un montón de reclutas, de verdad, o sea, está lleno de reclutas. Hay alguna zona que no tiene ninguno y otras zonas que están infectadas, pero muy a lo bestia. No está mal el Helioptile y vamos a ver qué me dice ahora mi amigo el profesor sobre lo que está sucediendo con estos reclutas, aunque ya lo hemos visto en la teoría, pero siempre mola que haya un poquito de historia, al menos a mí ya sabéis que me gusta. ¿Qué manera de deshacerte de esos reclutas del Team Go Rocket, David? Seguro que se lo han pensado dos veces antes de retarte de nuevo a un combate. Ojalá se lo pensaran también con los Pokémon oscuros que abandonan. Sueño con el día en que podamos parar para siempre el maltrato de Pokémon que incurre el Team Go Rocket, pero hasta llegar a ese día lo mínimo que podemos hacer es ayudar a esos Pokémon que han dejado atrás. Purifiquemos algunos Pokémon oscuros y me pide derrotar otra vez a 6 reclutas, capturar 4 oscuros y purificar a 2 Pokémon. Acordaros con el tema de purificar, de guardar los Pokémon que sean de 1000. Lo más barato de purificación son, por ejemplo, los Pidove, los Weedle, Pokémon así, Rattatas, que te pide 1000 y así no gastáis muchísimo polvo estelar, que el polvo estelar cuesta de conseguir. Me ha pillado por sorpresa esta tanda de huevos porque llevaba ya casi 3 días incubándola y ya se me había olvidado que la tenía por ahí incubando. Vamos a ver si nos sale el Helioptile Shiny, que sería espectacular. Un Dedenne tampoco le haría un feo, a pesar de que ya lo tengo y no tiene más evoluciones, no hay mucho más donde rascar. El Helioptile en cambio sí, así que este sería el ideal. Que no me salga otro Sandrew Shiny, solo pido eso, ¿vale? Que salga otro Shiny que no sea Sandrew, un Stunfisk, por ejemplo. Otro Dedenne que tampoco va a ser Shiny. De momento no está saliendo mal esta tanda de huevitos, la verdad. No quiero volver a decir el nombre del Pokémon para no traerlo. Un Skarmory también me parece bien. Tampoco me importaría un Skarmory, sobre todo los XLs y Stunfisk. ¿Dónde están los Stunfisk, por favor? ¿Qué es lo que más necesito? Otro Dedenne, 3 Dedennes, un Skarmory, un Helioptile. Llevamos ya 5 huevetes, quedan 3. ¿Podría salir un Stunfisk, por favor? Ahí está el Stunfisk, bien, me gusta, un XL, ¿esto qué es? Dame más de uno. Otro Sandrew, bueno, empiezan a repetirse como la tanda anterior. Queda el último huevete que va a ser ni más ni menos que, vamos, otro bonito Skarmory, que este me da más XLs, este me da 4, bueno, pues un poquito mejor, ¿no? Vamos a valorar a partir del Helioptile, que es el que ha salido. Nada, bastante decente, nada y otra vez nada de nada. Fase 2 de 5 completada. Vamos a reclamar rápidamente esta recompensa, que no es gran cosa, aunque lo interesante viene aquí, que nos van a dar un radar que, bueno, pues nos va a hacer ir más rápido en la siguiente fase, claramente, porque ya tengo un radar preparado, más el radar nuevo. Me faltará el tercero para hacer los 3 líderes rápidamente. Hola de nuevo, estos Pokémon purificados tienen mejor cara que nunca, David Petit. Gracias por ayudarlos y por ayudarme. Me alegra saber que están seguros contigo. Sí, bueno, contigo, porque yo te los he dado a ti, amigo Willow. Seguro que mejorarán todavía más cuanto más tiempo pasen junto a ti. Pues volvamos a lo que nos atañe. El siguiente paso es encontrar a Cliff, Sierra y Arlo. Queremos esos nuevos Shinies oscuros o el Beldum, que es una locura. No podemos dejar que quede impune lo que sea que anden tramando. Como mínimo debemos desafiarlos por sus malas intenciones. Y aquí tenemos derrotar a los 3 líderes, así que a buscarlos. Primer líder derrotado ya, Cliff rápidamente derrotado solo con el Machamp. Me lo hago muy fácil. 3, 2, 1, le damos Magnemite, que no va a ser Shiny. Segunda opción realmente del día de hoy que tengo, porque es el segundo Cliff que hago hoy. Arlo derrotado y listo. Vamos a ver si conseguimos, como os decía, ese Nidoran macho
Shiny, que sería espectacular, la verdad es muy bonito. 1000 de polvo estelar, que siempre mola mucho derrotar a líderes esos 1000 de polvo estelar, la verdad. 3, 2, 1, ¡le damos! Nada, no va a salir azulito, de momento el Shiny oscuro, que como siempre, pues es complicado de conseguir, aunque ¿confiamos en Sierra o qué? Sierra tiene Beldum, ya tengo el Beldum Shiny oscurito, no le haría un feo a sacar otro a ver si sale bueno, y si no, Beldum siempre sale rentable buscar un buen Beldum oscuro. El que más tenéis que buscar claramente es Sierra. Último líder, Sierra derrotada. Vamos a ver si nos da ese pedazo de Beldum oscuro 100% o un Shiny, que ya sería espectacular. Le damos ese Beldum. No va a ser Shiny. 1000, madre mía, 193. Creo que es malo, porque Beldum he hecho unos cuantos hace ya meses cuando estaba, o incluso años, no sé cuánto estaba el Beldum oscurito, pero diría que este es malo. Vamos a valorarlo y efectivamente es bastante malito el Beldum. Pero bueno, vamos a seguir con la investigación. Fase 3 completada, reclamamos nuestra bonita experiencia y nos van a dar ya ese super radar Rocket para encontrar a Giovanni y nuestro Registeel oscuro, que es lo que buscamos en el día de hoy. Obviamente vamos a ver qué nos dice el profesor. Buen trabajo, David, les has dado su merecido a esos líderes del Team Rocket. Ojalá cambiaran, aunque el César, lo que es el César, tienen unos amplios conocimientos de los Pokémon y son unos entrenadores de lo más experimentados. Piensa en todo lo que podríamos aprender juntos si usaran esa pasión para hacer el bien. Ya sé, es algo altamente improbable, como diría Ri, pero por soñar que no quede. Tengo que pedirte un último favor. Me gustaría que buscaras a la única persona que seguro nunca cambiará, Giovanni, el jefe del Team Rocket. Pues nada, amigos, como siempre, que se active el radar, que como ya tenía uno, pues tengo que meterme en la mochila, ¿vale? Y darle a uno de los dos super radares, habilitarlo. Ahí estamos, ahora lo tendremos aquí en el mapa y es cuestión de buscar a ver dónde hay posibles Giovannis, porque ya sabéis que no todos son Giovannis, a veces son reclutas disfrazados. Creo que nunca había encontrado a Giovanni a la primera. El primero de todos ha sido Giovanni. Se ha tenido una suerte espectacular. A veces hay que buscar mucho para encontrar a este señorito de aquí. Así que nada, vamos a curar a los Pokémon, que seguro que tengo unos cuantos por aquí que necesitan ayuda. Y a ver, ¿qué es lo que os había aconsejado yo? Os había aconsejado un par de luchas y un Pokémon de hielo, si no recuerdo mal, para enfrentaros a Giovanni. Así que vamos a curar, que no sé por qué este Machamp no lo había curado yo. Y vamos a poner por aquí un Pokémon de hielo. Voy a poner por aquí hielo y vamos a poner poder de combate, alguno que tenga alto. Mira, por ejemplo, el Mamoswine, y aquí pondremos otro de lucha, ¿vale? Aunque podríamos llevar un fuego también o algo así, pero bueno, creo que esta vez llevar dos de lucha. Mira, por ejemplo, tengo dos Machamps y ya está. Vamos a darle caña a ese Giovanni, que probablemente lo que hay que hacer ahora es solo cambiar, ¿vale? Pues me he puesto el de hielo el primero, lo he hecho a propósito, es cambiar a un Pokémon de lucha para que se resete el Persian y así le puedas tirar unos cuantos básicos ya de gratis a ese Persian. Como veis, le he podido tirar casi la mitad de vida sin que él casi me haya tocado. Y ahora ya sabéis que los dos primeros cargados, esto pasa lo mismo con todos los líderes, tanto Giovanni como el resto de líderes, los primeros dos cargados que le vayas a tirar tú serán los dos primeros escudos que te vaya a usar el rival, ¿vale? Entonces, tiras los dos cargados rápido, le vuelves a resetear los básicos, que él no es como el PvP normal, los oscuros tardan un poquito en tirarte los básicos para que los puedas vencer, esa es la estrategia, ¿vale? Porque de normal tienen mucho poder de combate y no conseguirías ganarle si no es reseteando sus básicos con tus cargados. En este caso me va a sacar aquí al Garchomp, cosa que me veía yo venir, pero bueno, como veis mi Machamp está ya bastante débil y por eso tengo detrás el Mamoswine. Aún así, no está de más tirarle un par de tajos, los que nos dé tiempo aquí a tirar, ¿vale? Hasta que el Garchomp me reviente. Pero bueno, le podremos quitar al menos la mitad de vida, a ver si así el Mamoswine se lo puede farmear y me guardo el cargado para el Regi. No creo que pueda, así que probablemente lo que voy a hacer ahora es cambiar, ¿vale? Volvemos a resetear los básicos, que cambiando reseteamos básicos ya... Tiene el Coladragón, así que más nos vale reventar rápido ese Garchomp. Voy a hacerle un bien para no matarlo y farmeármelo a básicos. Al final lo mato igual, ¿no? Al final lo mato igual. Nos sacan el Regi y a ver si me da tiempo a tirarle un fuerza aquí a ese Regi, ¿vale? Creo que no me va a dar tiempo porque justo tiene un básico de lucha, qué mala suerte. No me ha dado tiempo, qué lástima. Pero bueno, tenemos el otro Machamp, que por esto os decía que hay que llevar dos de lucha, aunque también podríamos llevar perfectamente un Pokémon tierra
o un Pokémon Fuego para ese Regi, pero yo como tengo un arsenal de Machamps y sobre todo un Hulk aquí de color verde, la mar de bonito, pues me viene muy bien para ese Registeel, que está aguantando de maravilla, pero claro, tiene 11.000 de poder de combate, 11.000 de poder de combate y es un Registeel. Bueno, pues va a aguantar bastante por mucho super eficaz que le hagamos. Y ahora, amigos, crucemos los dedos para que nos salga un Registeel bueno para PvP. Eso significa que tenga un bajo poder de ataque, mucha defensa y mucha salud. Eso es lo que buscamos en este Registeel oscuro. ¿Saldrá bueno? ¿No saldrá bueno? Vamos a verlo, ¿no? 5.000 de polvo estelar que nos da Giovanni. Grande Giovanni con 5.000 de polvo estelar. Te queremos, compañero. Vamos a darle a ese Registeel. Está bastante guapo, muy pequeñito, de 527. ¿Puede salir más bajo de 500 si lo puedes usar en una Copa Baby? O sea, ¿puede bajar más todavía? Sería espectacular que lo puedas usar en una Copa Baby, me parece una locura. Y vamos a ver si sale bueno, por favor. Crucemos los dedos, dejar un like al vídeo. Dejar un like al vídeo, por favor, lo valoramos. Y... Bueno, no ha salido muy bien, ¿eh? No ha salido muy bien. Vamos a ver a cuánto se quedaría para 1500. O sea, se quedaría muy lejos. ¡Oh! Ha quedado muy mal, ¿eh? Ha quedado muy mal este Regi oscuro. ¿Y para 2500 qué tal? ¿Para 2500 quedará mejor? Bueno, no queda mucho mejor, pero algo es algo. Ya tenemos ese Registeel oscuro y a ver si lo podemos probar en un futuro próximo en el canal de PvP, a ver qué tal nos funciona. Vamos a hablar con el profesor Willow por última vez. Vamos a acabar de completar esa investigación que aquí pues básicamente nos va a dar el huevito de la suerte y poquito más frambus doradas, experiencia. Bueno, no es gran cosa. ¡Qué maestría, David Petit! Ya sabía yo que Giovanni no tendría ni más la mínima opción contra ti. Le has estado cogiendo el truco a combatir contra él. La verdad es que últimamente hemos combatido bastante. No importa lo que intente, nada puede romper el lazo que te une a tus Pokémon. Creo que es la hora de que te descanses y celebres la victoria con tus Pokémon que has liberado de las garras del Tingle Rocket. Esperemos que aprenda la lección un día de estos. Nos vemos pronto, David Petit, y por aquí nos da más experiencia. Pues necesitáis, sobre todo el polvo estelar. A mí es lo que más me gusta, esos 2500 de polvo estelar, que me he llevado a lo mejor, yo que sé, 10.000, 15.000 polvo estelar completando esta investigación. Y amigos, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado este vídeo consiguiendo Giovanni oscuro, que os ayude para que lo consigáis vosotros. Así que dejar ese like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.